siempre sabe, ¿cierto? Es muy puntual. Conoce los corazones. Así es. Bueno, pues comenzaríamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos por este momento de reflexión. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre cada una de las miembros de esta comunidad del Carmelo, aquí en esta ciudad de Mérida, a quien tanto tú amas, porque son tus siervas, Señor, entregadas a ti para la salvación de tantas almas. Bendice este convento y bendice sus vidas y sobre todo dales muchas vocaciones santas, Señor, que necesitamos tanto de eso. Ilumina a tantos jóvenes que están por ahí buscando su destino, Señor, que muchas jóvenes puedan estar inspiradas de venir a este lugar. Esto lo pedimos especialmente al Divino Niño Jesús, patrono de las vocaciones, y en este caso, de una manera especial, al Niño Jesús de Praga, que es luz del Carmelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nosotros tenemos una devoción especial al Niño Jesús, ¿sí? Y en especial al Niño de Praga. O sea que... Entonces, voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer de la Epístola a los Filipenses. En el capítulo 3, desde el versículo 1, dice: el verdadero camino de la salvación cristiana. Por lo demás, hermanos míos, alegrados en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con la mutilación. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él con la justicia mía, la que viene de la ley, sino que la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo revelará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Palabra de Dios.
Pues para mí es, pues primero un honor estar con ustedes como carmelitas, porque tengo mucha admiración por todo lo que ustedes representan, ¿no? Sus místicos, que son unas columnas muy grandes de la iglesia, comenzando con Santa Teresa y San Juan de la Cruz y con esa lista tan larga, ¿no? Y además, el ejemplo más grande es, pues, tantos años de herencia, ¿no? Tantos años, que es como un legado que representa la profundidad a la que entraron los fundadores, ¿no? Porque se sabe que dependiendo de lo profundo que entraron en el misterio de Dios, así es la herencia, ¿no? Que pueden dejar, porque ustedes están allá adentro con ellos, hasta donde ellos llegaron, ¿no? Y les dejaron un túnel hecho hacia la luz. Es algo muy lindo, ¿no? Y para nosotros que venimos a visitarlos, pues es una oportunidad de recibir de ustedes todo eso donde ustedes están internadas, ¿no? Que es dentro de esa aventura tan grande de sus fundadores. Porque precisamente viajando yo por el mundo, conozco muchas comunidades religiosas, no porque yo lo haya escogido así, sino que el Señor me lleva, ¿no? De muchas diferentes espiritualidades. Y me doy cuenta que algunas comunidades que no son fieles a sus fundadores, que no siguen la línea de sus místicos, se pierden, ¿no? Se desbaratan y ya nunca les llega una vocación, ya se acaba todo. Porque se salen de ese túnel que yo hablaba, ¿no? Se salen de el camino que los fundadores lograron escalar, ¿no? Porque sabemos que estamos escalando, ¿no? Y que los que están en pecado están descendiendo. Pero si nosotros somos de Dios, sabemos que estamos escalando, y místicamente se dice que estamos subiendo la montaña de Sión hacia la Santa Jerusalén, que está arriba de la montaña, que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra patria celestial. Y entonces es lindo poder compartir nuestro caminar por esa montaña, porque subimos por diferentes flancos de la montaña. Y hay unos que son más escarpados que otros, pero todos van hacia arriba, todos van al mismo lugar. Y Dios es el único que sabe por qué razón a uno le toca subir por un lado o por otro, ¿no? Nadie sube cargado, ¿no? Pues sí, es la única montaña que a cada uno nos toca subirla solo. Y la única realidad que tenemos con la subida de esa montaña, pues es la unión con la cruz. Eso es lo que es, ¿no? La cruz. Se habla mucho y sabemos nosotros que dentro de todo lo que aprendemos de los misterios del Evangelio, el punto central siempre es la cruz. Y se nos habla de ser cristocéntricos. Y siempre nos preguntamos, pero ¿cómo hago yo para entender místicamente, en el fondo de mi corazón, lo que es estar en el centro de la cruz, lo que es ser cristocéntrico? Y realmente, al final, hay una conclusión muy sencilla, y es que crucificarnos con Jesús es simplemente morir a sí mismos, ¿no? Y yo le digo a la gente, miren, la mejor prueba de uno descubrir cuánto ha muerto a sí mismo es cuánto se ofende, cuánto se angustia, cuánto se llena de miedo, de inseguridad, cuánto se llena de rencor, de resentimiento. Todo eso es el amor propio, ¿no? Todo eso. Y todo eso representa de que uno no está muerto a sí mismo, ¿no? Y cada área que esté llena de algo de eso está ausente de Dios. Si yo estoy lleno de miedo, Dios no está ahí, porque el miedo no es de Dios. Entonces, el miedo desocupa a Dios. Si estoy lleno de angustia, si estoy lleno de resentimiento, si estoy ofendido, si estoy consternado por la vida, por
las circunstancias de lo que estoy viviendo, eso también es ausencia de Dios. Porque obviamente que cuando Dios está presente, nada de eso existe. Porque así podemos sentir el dolor del sufrimiento temporal, las pruebas, porque lo vamos a sufrir, ¿no? Somos seres de carne y hueso, y a mí me duele todo lo que me sucede. Pero de ahí a que lo que me sucede tenga poder sobre mí para doblarme, quitarme la paz y llenarme de miedo, de angustia, de resentimiento, de ahí es un gran trecho, porque precisamente para estar en la cruz vivo el dolor, vivo las circunstancias de la vida, pero nada de eso tiene poder para quitarme la paz. Como dice San Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Y precisamente eso es lo que quiere decir, que ni el hambre, ni la persecución, ni la enfermedad, nada me puede separar del amor de Dios. Lo que quiere decir que yo siempre soy llamado a vivir lleno de Dios, sin importar lo que esté pasando, sin importar también las contradicciones de la vida que uno no entiende desde la fe, porque a veces uno por la fe espera ciertas situaciones en la vida de acuerdo a lo que uno interpreta, por lo que uno dice, pues Dios no quisiera que esto sucediera, pues Dios no permitiría que esto sucediera, pero al final del día de pronto sí lo permite, y entonces queda uno mirando como, ¿y cómo es posible que lo haya permitido, no? Pero sí, generalmente Dios permite cosas absolutamente absurdas que nosotros no podemos entender. Yo siempre me voy al extremo, y el extremo es el martirio de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo puede uno entender la decapitada de San Pablo, la crucificada de San Pedro? ¿Cómo puede uno entender eso? Si eran sus mejores amigos, ¿no? Los más fieles. Sin embargo, se lo entregó a San Ignacio de Antioquía, lo tiró a los leones, ¿no? Y así, entonces, la vida terrenal es algo increíblemente difícil de interpretar desde la razón, ¿no? Es más, no lo logramos desde la razón. Tenemos que cruzarnos y recibirlo desde la fe. Y la prueba está que Abraham se hace padre de la fe por lo absurdo de lo que hizo, que fue aceptar que Dios le pidiera a Isaac, después de que ya era un adolescente, que fue un milagro que hubiera nacido, todo eso, y dice, démelo. Cuando Abraham se lo da, por eso se convierte en el padre de la fe, porque no dudó, y seguro que no entendió, porque ¿cómo va a entender? Es imposible entender eso. Sin embargo, es un hombre valiente que se fue con Dios, ¿no? Con la fe, sin entender nada. Entonces, eso nos prueba lo que Jesús le dice a Santo Tomás, cuando ya Tomás aparece ahí, y le dice, dichoso el que cree sin ver. O sea, dichoso el que cree sin entender. Es lo mismo, ¿no? Y es lo más hermoso que hay, es llegar al punto donde nosotros ya no cuestionamos nada. Simplemente sabemos que nuestro compromiso con Dios es vivir en gracia de Dios todo el tiempo. Y si no, correr a reconciliarnos. Pero buscar siempre estar en gracia, porque eso nos da la fuerza para decirle sí al Señor, a pesar de lo absurdo que es todo, ¿no? Y sobre todo, lo absurda que es nuestra naturaleza humana. Como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y no porque yo lo quiera, sino porque es la naturaleza nuestra, ¿no? Y eso sí que nos atormenta. Pero al mismo tiempo, es increíble que los sacramentos nos dan a nosotros esa posibilidad tan grande de someter nuestra naturaleza a la voluntad de Dios, a pesar de que nuestra naturaleza es indómita y caprichosa, y además tiene una tendencia a la desobediencia en una forma increíble, además en una forma muy subliminal, muy sutil, ¿no? Porque el ser humano es muy astuto,
somos muy astutos y justificamos todo en una forma olímpica, ¿no? Pero el corazón sabe, nuestro corazón siempre sabe. Lo más lindo de todo es que lo que hablábamos al principio, el Espíritu Santo es puntual, ¿no? El Espíritu Santo es la sabiduría y nosotros lo tenemos, lo llevamos desde el bautismo, por lo tanto, siempre tenemos la sabiduría. Entonces, por mucho que se supone que estamos confundidos, por mucho que pensamos que no entendemos, siempre entendemos, siempre sabemos. Lo que pasa es que tenemos que despertar conscientemente a ese entender, porque el decir no entiendo es negar el Espíritu en nosotros. ¿Cómo no va a entender? Si nosotros tenemos el Espíritu, la sabiduría en nosotros. Entonces, ¿cómo no lo vamos a entender? Claro que sí. Lo que pasa es que la naturaleza nuestra se revela, ¿no? Como yo estoy en un funeral con una madre que pierde a su hijo muy joven. Y era una señora de fe, pero estaba en una prueba de fe muy grande. Y estaba al lado de su ataúd. Y yo la vengo a visitar y a visitar al difunto. Y estoy ahí con ella en silencio. Y de pronto nos miramos. Y yo le veo en sus ojos una mirada de esas que está simplemente diciendo por qué, por qué, por qué, por qué. Es todo lo que se le veía, ¿no? Pero una persona de una fe fuerte hasta el momento, pero estaba tambaleando, ahí al lado de su hijo, tambaleando. Y yo le dije, bueno, aquí hay dos cosas para hacer. Una, te entierras con tu hijo, otra, sigues viviendo por él, ¿no? No hay sino dos. Porque, ¿qué otro camino hay con la entrega de un hijo a Dios como lo que hizo Abraham, entregarle a Isaac? Entonces, precisamente lo que yo le dije, este es tu Isaac. Si no lo entregas, tu fe nunca crecerá. Aquí queda enterrada con él, te entierras con él. Y ahí queda, nunca vas a tener fe, ahí muere la fe. Pero si le entregas tu hijo a Dios, haces lo que Isaac hizo, que fue entregar al hijo, y Dios lo cambió por un carnero, y además lo cambió por su hijo Jesucristo, a Isaac, pero un pacto para toda la humanidad. Pero en este caso de esa madre, el entregar el hijo a Dios y aceptar esa absurda realidad, no evitaba que tenía que llorar y que tenía que estar en el duelo, y quién sabe cuánto tiempo, pero otra cosa era rechazar el hecho de que murió, y la otra era aceptar que murió en el nombre de Dios sin entenderlo, ¿no? Que son las únicas dos posibilidades que hay. Pero eso sucede con muchos pasos de nuestra vida, en las cuales tenemos que entregar nuestro Isaac al Señor. Ustedes entregaron el Isaac del mundo y de la familia y de todo cuando se vinieron al Carmelo, ¿no? Ese era su Isaac. El Isaac de ustedes es la vida que dejaron allá, ¿sí? Y le entregaron al Señor. Aquí está mi Isaac. Y se fueron con él, ¿no? Eso es un Isaac, porque todos tenemos un Isaac para entregar. Y el entregarlo nos hace hijos de Dios. Porque Dios quiere saber a quién amamos primero, ¿no? Es lo que Él quiere saber. ¿A quién amas primero? Porque si no tenemos eso claro, ese primer mandamiento, no tenemos los cimientos para construir el edificio espiritual que nos llevará al cielo. No tenemos cómo, porque los cimientos tienen que estar fundados sobre el primer mandamiento, el primero. Y yo me doy todo a Él. Y ya lo demás, Él lo hace. Él hace todo lo demás. Es tan importante entender las palabras que son tan sencillas pero tan trascendentales como busca primero las cosas de arriba, de Dios, y todo lo demás llegará por añadidura, ¿no? Esto, bien, es una palabra que suena muy sencilla, pero es un camino, y además un camino perfecto, porque el aprender a caminar con los pies sobre la tierra, mientras estamos aquí en este destierro, pero con el corazón en el cielo, es precisamente ese buscar las cosas de arriba. Porque ¿con qué buscamos nosotros todo en esta vida? Con el corazón.
porque del corazón salen los deseos, salen las ambiciones, todo sale del corazón. Entonces, si del corazón sale el deseo del cielo, el deseo de Dios, y mis pies están bien sólidos sobre la tierra, eso quiere decir estoy caminando sobre el primer mandamiento, porque hago lo que Dios me mandó hacer, que es lo que me confió. Como en el caso de ustedes, el Señor les confió el Carmelo, y ustedes están aquí como siervas de esta misión, y aquí las llamó, y ustedes pertenecen acá, y es el destino de ustedes, fueron predestinadas, separadas para esto, ¿no? A mí me llamó para lo que estoy haciendo. Yo viví otra vida antes, una vida de actor y músico. Por 47 años estuve en el mundo, pero esa vida parece que era tan solo como un estadio de preparación para la vida que realmente Dios me había escogido, que es esta. Y cuando yo entré en esta vida, me di cuenta de algo. En la vida anterior, que fue la vida en el mundo, donde tuve éxito, donde fue todo muy extraordinario en muchos sentidos, y también hubo tiempos muy difíciles, pero lo que hace que entré a esta vida es una vida donde he tenido más sufrimientos, pero he tenido algo que nunca había tenido antes, y es la paz, la esperanza, el gozo, a pesar de todo, ¿no? Nunca había sentido eso, porque no había entrado todavía al camino, no había llegado a la meta señalada de lo que era mi destino, mi llamado, para lo que Dios me había creado. Y es muy lindo estar ahí, porque ya uno sabe que está en el camino y que está haciendo lo que Dios quiere, y lo demás es cuidarse de mantenerse en orden, ¿no? Porque yo digo que la imagen más linda que hay de una descripción de quiénes somos nosotros, se la he leído a San Pablo en una forma muy sencilla. Él dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Yo no creo que haya nada más perfecto que eso, porque el trabajo nuestro es asegurarnos que mantenemos la vasija de barro limpia, esta vasija de barro. Es nuestro trabajo, porque lo demás Dios lo hace porque Él nos usa como vasijas para su tesoro, para su Espíritu Santo, y Él nos usa, porque es increíble el descubrir que nosotros como católicos, y ustedes ya saben esto, pues somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y lo más importante de lo que hacemos nosotros es la comunión, ¿no? Y si estamos en gracia de Dios, es el poder más grande dado a la humanidad. Cada vez que comulgamos, cada vez que estamos frente al Santísimo adorándolo, ahí en esta Eucaristía está la fuerza de nuestra misión. Esa es la fuerza más importante, porque Jesús Eucaristía rescata almas cada que nosotros nos unimos a ese pan. Rescata almas. Ahí está la vida, ¿no? Por eso se llama pan de vida. Y no solamente es alimento para nosotros, es que a través de nosotros ese alimento salva almas. Y es muy misterioso, porque ¿quién puede explicar eso? ¿Y qué forma tan absurda? Es absurdo también el entender la transustanciación, entender que ahí está el cuerpo y la sangre. Ustedes saben que hoy muchos católicos en la iglesia no creen que Jesús está en la Eucaristía. Ahí yo he tenido la experiencia en los Estados Unidos con sacerdotes amigos que han hecho encuestas de gente que sale de misa un domingo y los entrevistan en el atrio y les preguntan: ¿usted cree que Jesús está en la Eucaristía? Y se alarmarán ustedes del porcentaje de católicos que no creen que está en la Eucaristía. No creen. Y por lo tanto, no se confiesan. Y es muy común entrar a una iglesia donde hay 500 personas en una misa de domingo y todas comulgan. Y se confesará una o dos, las demás no, nunca se confiesan, todas comulgan. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús está en la Eucaristía. Y claro, pues no tienen temor de Dios y no conocen la trascendencia de la hostia. Entonces, obviamente que Jesús
no puede usar esa gente como instrumentos eucarísticos, no entran dentro de esa comunión, porque realmente no comulgan. Pero cuando nosotros comulgamos, que obviamente no todos los católicos son así, gracias a Dios que hay mucho católico en el mundo que verdaderamente comulga, ¿no? Pero de ahí dependen la salvación de muchas almas, demasiadas. Y entonces hay algo importante. Jesús nos escogió a cada uno de nosotros, porque miren ustedes que Él mismo lo testifica. Él dice, hablando con el Padre antes de la pasión, entre todas las oraciones que hizo, una de esas decía, todos los que tú me has dado, ninguno se perdió, con la excepción del hijo de la perdición. Se refería a Judas, ¿no? Pero hablaba de los que el Padre le había dado. Así de que está hablando de nosotros. Como dice San Pablo, hemos sido predestinados. Y al mismo tiempo se nos ha dado una misión particular a cada uno. Y es muy lindo descubrir estar en esa misión. Como cada que ustedes se levantan en el Carmelo y se dan cuenta que están en la casa. No están pensando estar con los franciscanos o en otro lado, sino que se levantan carmelitas y se acuestan carmelitas, ¿no? Porque se sienten en el Carmelo, porque pertenecen al Carmelo. Eso ya es un encuentro extraordinario con Dios que define la misión de esta vida. Ustedes saben cuánta gente no lo define porque andan por ahí, pues, esparcidos en el mundo, regados por ahí y no se concretan, ¿no? Y esto pues es triste, pero de todas maneras, el hecho de que nosotros estemos dentro de la misión a la cual Dios nos llamó, hace que seamos todavía más responsables de todos esos que todavía, o que a lo mejor nunca, se integrarán con la misión para la que Dios los creó, porque se perdieron en el mundo, como yo estuve 33 años perdido en el mundo. Solo por gracia de Dios me rescató, pero hubiese podido quedar así toda la vida hasta la muerte, ¿no? Y qué tragedia, me hubiera podido condenar fácilmente, ¿no? Pero hoy entendemos con mucha claridad que vivimos una batalla espiritual extraordinaria. Ustedes deben saber que la Virgen de Fátima le reveló a Lucía, la pastorcita, que cuando ella muriera, porque desde niña le reveló que iba a morir de anciana, que cuando ella muriera comenzaría la gran oscuridad. Y murió hace 7 años, algo así. Así de que ustedes miran para atrás y se dan cuenta que estos últimos años han sido los años en que la humanidad se ha despeñado a una velocidad más grande hacia la perdición total, ¿no? Obviamente ustedes pues no se van a enterar de nada casi de lo que pasa afuera, fuera de lo que les cuentan a ustedes sus familias o la gente cercana, pero cuando uno está fuera en el mundo, yo no veo noticias, pero no necesito no verlas, todo el mundo le cuenta, ¿no? Pero es claro que la humanidad está cayendo a una velocidad increíble a los más profundos abismos. O sea, la cantidad de almas que se condenan hoy son incontables, incontables como nunca antes. De la misma manera, nunca ha habido en la tierra una oportunidad más grande para santificarse como hoy, porque el mundo es tan perverso que el que se atreva a renunciar a él, pues recibe una gracia tan inmensa que tiene un impulso hacia la santidad extraordinario que no era común antes, porque son tiempos extraordinarios. Entre más se acerca el regreso de Jesús, más dura la batalla, porque más furioso está el demonio. Fíjense en que en el libro del Apocalipsis nosotros entramos en una realidad que obviamente está fuera del tiempo,
y del espacio. Pero dentro de las cosas que San Juan vive, escucha una voz que le dice: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Esto hace 2000 años, pero San Juan entró en una realidad espiritual que no está en el tiempo. Así de que, obviamente, prácticamente está hablando de nosotros hoy, ¿no? De que el diablo ya está desesperado y tiene todos los juguetes afuera para entretener a la gente, para distraerlos, seducirlos y destruirlos con las cosas del mundo, con el materialismo, con el consumismo y relativismo, con todos los ismos. Y no es un secreto para ninguno de nosotros de que eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, no necesariamente es eso en lo que tenemos que enfocarnos, en lo que el diablo está haciendo, porque es como ponerse uno a enfocarse en lo que los ladrones de Mérida están planeando. Pues no, uno lo que tiene que hacer es cerrar bien las ventanas y asegurarse que no hayan posibilidades de que un ladrón se meta. Pero ladrones los hay, y los ladrones planean robar. Y lo mismo el diablo es malo y está buscando cómo pervertir las almas y siempre está planeando cosas. ¿De qué se va a preocupar uno? Que haga lo que quiera, pues ese es el trabajo de él, ¿no? Pero uno se preocupa de vivir en gracia, de santificarse, de estar buscando cómo reparar, cómo ser un instrumento de Dios para que Él pueda salvar más almas. Se habla de que debemos acumular tesoros en el cielo, porque los que acumulamos en la tierra se los come la polilla, el óxido, los ladrones, bueno. Pero esos tesoros en el cielo para nosotros son las almas que Dios rescata con nuestra comunión y con nuestra entrega, porque de las cosas que yo he visto preciosas acerca de la vida de clausura como ustedes, es el hecho de que en el momento que ustedes se entregan a Dios del todo, a partir de ese momento, todo lo que ustedes hacen, todo lo que viven es reparación. Cuando respiran, cuando duermen, cuando cocinan, cuando barren, cuando oran, en todo momento es reparación. Y sobre todo cuando sufren, ¿sí? En algún nivel, en cualquier nivel, se aumenta todavía la reparación si se sufre con amor, ¿no? Con el amor de Dios. Como decía yo de la madre esa que estaba al lado del ataúd, ¿no? Tenía dos oportunidades: o sufre con Dios o sufre por sí misma, por su amor propio. Eso no produce nada, ni repara nada, ni Dios lo puede usar. Pero cuando uno sufre con Dios, para Él, pues es mucho más grande todavía el acto de reparación, porque entonces más almas puede salvar Dios. Ustedes, volviendo a Fátima, ustedes saben que Santa Jacinta, la pastorcita, murió de la pandemia, ¿no? La gripa española. Pero la Virgen le había dicho que se la llevaba de niña. Pero antes de morir, la Virgen le pidió que se fuera a morir sola a Lisboa. Ustedes se imaginan pedirle eso a una niña de 7 años. Era increíble, ¿no? Lejos de su familia, solita. Y los papás accedieron a eso y se fue y murió precisamente en el Carmelo de Lisboa. Ahí estuve yo en la celdita donde ella murió. Y la Madre Superiora le subía la Eucaristía todos los días porque era contagiosa la pandemia, ¿no? Y bueno, como todas las pandemias son contagiosas. Pero la Virgen le pidió eso porque por el sufrimiento de la soledad, el sufrimiento de todo lo que estaba pasando, la Virgen podía ayudar a salvar muchísimas más almas. Y la pastorcita entendió y lo hizo. Sí, pues claro, son santos de una estatura increíble y que nacieron preparados para eso. Pero cada uno de nosotros es llamado a entender eso, a entender que Dios quiere salvar almas a través de nosotros. Y ustedes, que Dios las escogió para una labor tan extraordinariamente particular como es estar detrás de estos muros, ¿no? Y salirse de todo eso, pues lo importante ya que les queda, porque lo último que les queda a ustedes para hacer es el amor propio, ¿no? Morir a eso.
Y ese es el más duro de todos porque es la bestia, ¿no? Ustedes tumbaron todas las otras bestias, pero llegaron aquí adentro y se encontraron con la peor bestia, que es el amor propio. Sí, y todos los días amarrarlo, a someterlo, a tomarlo de aquí del cuello, bueno, porque es una lucha muy grande, ¿no? Pero Dios sabe, Dios nos conoce y sabe que esa es la batalla más grande para alcanzar. Lo importante es que lo alcancemos antes de partir, porque trabajar con el amor propio en el purgatorio no es una buena idea, ¿no? Entonces hay que superarlo acá. Y es posible, porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Yo siempre he dicho, de las cosas más claras que yo tengo es que, y ustedes ven eso escrito en muchas oraciones y muchas novenas de la iglesia, que dice que siempre y cuando sea para el bien de la salvación de mi alma. Así dicen muchas oraciones, ¿no? Y es que ahí está la clave. Si uno entiende de que todo lo que uno está haciendo es por el bien de la salvación de su alma, y uno le pide a Dios sinceramente, desde el fondo de su ser, le dice: Señor, yo quiero morir a mí mismo, yo no quiero mi amor propio, ayúdame, libérame, ayúdame a domar esto. Todo el cielo entero corre a ayudarnos, porque es lo más importante. Entonces, todo lo que contribuya a la salvación de nuestra alma, a la santificación, al edificarnos, el cielo entero corre. El ángel da un salto, dice: por fin, ya entendió. Pobre ángel. Así. El ángel todos los días diciendo: eso no es necesario, lo que tienes que hacer es acabar con ese amor propio. Es lo único que te va a santificar, ¿sí? Y entonces, pues, Dios es bueno siempre. Y qué lindo que podamos decir que estamos caminando juntos por el mismo sendero, por diferente flanco de la montaña, pero vamos para arriba. Y con la ayuda de Dios allá arriba nos encontraremos, ¿no? Voy a pedirle al Señor su palabra para cerrar esta reflexión. Y les voy a leer de el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, desde el versículo 1. Y dice: os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Precisamente hace unas semanas atrás estaba en Panamá dándole los ejercicios espirituales a las hermanitas de Santa Teresa de Calcuta, y la Madre Superiora que me invitó a dar estos ejercicios estaba en Nicaragua, y estaban viviendo una persecución horrible porque las sacaron de Nicaragua. Y encima de eso dejaron en la calle todos los enfermos, los ancianos, toda la obra de ellos. Fue algo espantoso, ¿no? De triste, de catastrófico, de horroroso, de apocalíptico, ¿no? Y se dan cuenta los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Son cosas serias, muy difíciles, pero bueno, pues es lo que Dios quiere. Y además este mundo está gobernado por el diablo, ¿no? Yo siempre que veo cosas raras y bien horribles, me acuerdo de esa palabra: el príncipe de este mundo se llama Satanás, que dijo Jesús, ¿no? Entonces uno, ¿de qué se va a alarmar? Si este es el territorio del diablo, y aquí pasan cosas espantosas, porque él es el que maneja todo, ¿no? Entonces, Dios nos purifica mientras pasamos por acá, porque es el destierro, y es un sitio de sufrimiento, de pruebas, sobre todo en la fe. Pero no podemos olvidarnos
que estamos en el territorio del maligno. Mire, cuando uno lee el libro de los Macabeos, por ejemplo, los libros de los Macabeos, es un buen ejemplo para darse cuenta cómo ellos viajan por dentro de este mundo terrible, con reyes malos, con todo lo que sucede, y ellos fieles a Dios, viviendo las torturas, martirios más espantosos, pero con una fe de un tamaño extraordinario, como la madre esa que le matan todos sus hijos en su presencia, ¿no? Y todo lo que sucede, ¿no? Y en realidad se da uno cuenta que es que estamos en un territorio que ¿no? Esta no es nuestra casa, ¿no? Y aquí tenemos que velar para que muchas almas se salven por nuestra fidelidad. Cuando a mí los padres de familia por ahí me preguntan qué hacer por los hijos que están alejados de Dios, yo siempre les digo, miren, lo único que puede hacer uno para ayudarle a los seres humanos que Dios le confió es nuestra santidad, nada más. Porque a veces las palabras no alcanzan, a veces nada sirve, pero la santidad sí. Porque nosotros nos santificamos y Dios se encarga, porque Él es más fiel que nosotros. Entonces, desde nuestra santidad, Él rescata a todos los nuestros. Ahora, seguramente muchos de los nuestros no irán en carroza como Elías al cielo, ¿no? Pero serán purificados, pero se salvarán, ¿no? Y eso es lo importante, que ninguno, cuando uno se santifica, ninguno de los que Dios le confió se perderá, ninguno. Y esto es increíble porque es una promesa. San Pablo le dice al carcelero, ¿ustedes se acuerdan? Dice, testifica que Jesús es el Señor y tú y todos los tuyos se salvarán, ¿no? Entonces es algo que debemos tener claro de que es posible y es la mayor contribución, ¿no? No hay otra. Amén.